Bienvenidos sean todos queridos amigos a otro video más de su canal Tecnodata. El día de hoy les traigo un invento o un truco que les puede ayudar bastante en caso de que se vaya la luz, en caso de que haya un corte eléctrico, ya que si hacemos esto vamos a poder tener internet aunque se vaya la luz, aunque haya algún daño en el servicio eléctrico. Esto que tenemos aquí es un router. Igual esto funciona para un modem router o conectar los dos al mismo tiempo. Igual en el diagrama les voy a explicar cómo se conecta. Esto que tenemos por aquí es una batería y esta es una de las fuentes de alimentación que vamos a usar para alimentar esto en caso de que el servicio eléctrico de tu casa se corte. También vamos a necesitar lo que es un relé, esto que tenemos aquí. Vean, este relé está compuesto por una bobina y unos contactos que están por aquí. Vean, tenemos un contacto abierto, un contacto cerrado, normalmente abierto, normalmente cerrado y un contacto común. Entonces esto lo que hace es que esto se alimenta de 12 voltios, que es el mismo voltaje de la batería, que es el voltaje que nos va a entregar este transformador de voltaje, que es el que vamos a conectar aquí a la corriente alterna. Él nos va a entregar aquí en output 12 voltios de corriente continua. Él se alimenta de 100 voltios o de 240 y nos entrega 12 voltios. Entonces, la batería nos entrega 12 voltios. Este nos entrega 12 voltios y el router y los modems funcionan con 12 voltios de corriente continua. Y esta bobina que está aquí funciona con 12 voltios. Este cable que yo le tengo aquí en medio es un cable que aproveché de soldar y es un cable que vamos a utilizar. Lo soldé para que no perdiéramos tiempo mientras hacemos la elaboración. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que vamos a tener conectadas las dos fuentes al modem y al router al mismo tiempo, no hay problema. Y cuando se corta el servicio eléctrico, este relé va a hacer que el modem empiece o el router empiece a trabajar con la carga almacenada en la batería. Es decir, que pase automáticamente a trabajar con la batería y no tengamos que conectar y desconectar nada. Y cuando se restablezca el servicio eléctrico, se corta, o sea, el suministro a través del relé va a pasar a sacarse de aquí y ya no de la batería. O sea, deja de funcionar la batería como el que alimenta el sistema y va a pasar a alimentarse de aquí. Todo eso lo va a hacer de manera automática con una conexión que les voy a mostrar a continuación en este relé. Primero vamos a hacer el diagrama para que expliquemos cómo funciona el relé, cómo se va a hacer y luego pasamos a lo que es la práctica haciendo ya las conexiones. Entonces aquí vamos a empezar por dibujar lo que sería el relé. Dibujemos el relé aquí en el medio. Este que está aquí sería nuestro relé. Y tenemos los contactos, ya les voy a explicar los contactos. Estos dos de aquí de la punta, 86 y aquí también tiene un número, igual el diagrama nos los indica aquí, que sería 35 y 86. Entonces aquí tenemos 35 y 86, serían los contactos para energizar la bobina con 12 voltios. El relé es de 12 voltios, vamos a ponerle aquí 12 voltios. También tenemos estos tres contactos que serían el 87, 87 y este de aquí abajo 30. El de abajo, que es el 30, es el común. Y tenemos 87 y 87 que serían estos dos. Este de aquí es el normalmente cerrado y este de arriba es el normalmente abierto. Entonces, cuando esta bobina, que es esta, se energiza con 12 voltios, esta bobina que está aquí adentro genera un campo electromagnético y cambia de posición. Esto que se ve aquí, si observan allí, vean que son unos puntos de conexión, cambian de posición por la fuerza que ejerce el electromagnetismo y entonces el contacto que está normalmente cerrado, que es este, pasa a ser normalmente abierto y el que está normalmente abierto, que es este, pasa a ser normalmente cerrado. O sea, ella cuando se energiza, ella invierte las funciones. Y este es el común. Entonces, también tenemos aquí la fuente alterna, que es el enchufe. Y aquí estaría actuando lo que es el transformador. Un transformador de 12 voltios. Del transformador, obviamente, salen dos cables. Uno positivo y uno negativo. Tenemos positivo y tenemos negativo. Aparte, tenemos la batería, que es la otra fuente de energía. La batería también es de 12 voltios
y tiene positivo y negativo. Y tenemos los aparatos. Sería entonces en este caso el router, aquí con las dos antenas, y tendríamos también un módem. O hay unos que son los dos en uno. Vamos a poner esto un poquito más abajo para que se vea. Entonces este también es de 12 voltios y este también es de 12 voltios. Y al igual, él tiene un cable positivo y un cable negativo. Y este también. O sea, es el mismo cable, pero se divide en dos. Tenemos aquí entonces positivo y negativo. Esta es la antena, vamos a hacerle un puntico aquí. Y este es el cable. Ahora vamos a lo que es la conexión. Todo es de 12 voltios. Entonces lo primero que vamos a alimentar es la bobina. Esta bobina es de 12 voltios, como les dije. Entonces un cable va aquí y el otro cable negativo va aquí. Esta bobina tú la puedes alimentar con el positivo por aquí o por aquí. Ella no tiene polaridad. Simplemente ella necesita los 12 voltios para funcionar. Ven, aquí ya tenemos conectada la bobina. Si la conectamos aquí, la bobina va a funcionar y este contacto, que es normalmente cerrado, va a pasar abierto y este abierto a cerrado. Los negativos, ven, aquí tenemos el negativo, los vamos a unir. Aquí vamos a unir los positivos y aquí vamos a unir los negativos. Esta especie de arco aquí es para indicar que no se unen. Entonces aquí nos quedaría la punta negativa y aquí nos quedaría la punta positiva. El negativo de la batería lo vamos a sacar y lo vamos a unir con este. Los negativos van a ir juntos. Y a su vez lo vamos a sacar de una vez hasta este punto. Lo vamos a conectar. Entonces ya tenemos el negativo tanto de la fuente de corriente alterna, que es esta que viene aquí. Obviamente el transformador de voltaje la baja a 12 voltios y le da polaridad. La vuelve de alterna a continua. Entonces aquí ya estamos alimentando el relé con la electricidad de la casa. Si la electricidad se corta, queda alimentándose con el negativo de la batería. Ahora nos toca hacer la conexión del positivo, que aquí es donde está el truco. El truco no, o la manera en la que vamos a hacer que sea automático. Bien, entonces aquí el punto común, que es este que está aquí, que vendría siendo este que está aquí abajo, se comunica con estos dos dependiendo de si la bobina está funcionando o no está funcionando, o está energizada o no está energizada. Entonces, como él es el punto común, lo vamos a conectar aquí a este positivo. Este es el positivo. Cuando él está apagado, que no tiene corriente, este punto está en continuidad con este punto porque este es el punto normalmente cerrado. Entonces aquí ellos dos, estos dos, el 30 con este 87 normalmente cerrado, se están comunicando. Ahí ellos tienen continuidad. Entonces ahí vamos a conectar la batería. Saltamos este cable aquí y conectamos la batería. Entonces en este preciso momento, como aquí tenemos desconectado, quiere decir que la bobina está apagada. Entonces tenemos el negativo directo y tenemos el positivo a este punto. Como la bobina, a este punto normalmente cerrado, como la bobina está apagada, esto se mantiene así y hay continuidad entre estos dos contactos. Y estaría funcionando con el positivo de la batería y con el negativo de la batería. Cuando nosotros conectamos esto aquí o cuando vuelve a restablecerse el servicio eléctrico, la bobina se energiza, positivo, negativo. Cuando esta bobina se energiza, genera un campo electromagnético y ese campo desconecta este punto del punto común y nos conecta el punto común con este que está aquí. Pero aquí aún no tenemos ningún cable. Necesitamos un positivo. Entonces sacamos el cable aquí. Y obviamente para que trabaje con la electricidad de la casa, porque ya se energizó la bobina, quiere decir que ya hay electricidad, hacemos un puente y lo conectamos aquí. Aquí. Hacemos una conexión del cable positivo aquí. Entonces él viene aquí, hace un puente hasta el contacto normalmente abierto, se energiza, ese contacto se cierra con el común y deja pasar el positivo. Entonces ya estaríamos trabajando este contacto con este contacto y este quedaría
desconectado, es decir, quedaría desconectada la batería. Mientras haya flujo eléctrico aquí, vamos a estar trabajando con el flujo eléctrico residencial, el de la casa, y la batería desconectada. Cuando se vaya la luz o se corte el servicio eléctrico por alguna razón, esta bobina deja de tener ese campo electromagnético y desconecta este punto del punto común y pasa a su estado natural, que es este con este, porque este es el normalmente cerrado. Es decir, une este cable positivo con el positivo de la batería y nos empieza a funcionar con la batería. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que les haya quedado, me la dejan aquí en el video y yo se las respondo. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la conexión. Yo por aquí tengo unos cables de reciclaje, tengo unas pinzas, vamos a usarla para conectar aquí a la batería. Y aquí tenemos lo que es el regulador de voltaje o el transformador de voltaje, y tenemos las dos puntas. Estas dos puntas las vamos a conectar. Esta es la positiva, vean que yo la identifique con un nudo para saber, y vamos a conectarla aquí de este lado. Recuerden que aquí es independiente en la bobina, pueden conectar el positivo del lado que ustedes quieran y el negativo del lado que ustedes quieran, en el caso de la bobina del relé, más nada, porque lo que es el router, el módem, eso sí es polarizado, igualmente esto. Ya aquí tenemos el positivo. Ahora necesitamos conectar el negativo, que vendría siendo esta punta, pero recuerden que los negativos los vamos a conectar todos juntos. Entonces necesitamos alimentar aquí el negativo y a su vez necesitamos conectar el negativo de la batería. Entonces vamos a traer el negativo de la batería, vamos a usar uno de estos cables y vamos a usar una de las pinzas. Esta pinza negra la voy a usar como la pinza para conectar el negativo. Vean, aquí conectamos el negativo en la batería. Negativo, positivo. Aquí ya tenemos este punto negativo. Tenemos el negativo que viene del transformador, del regulador de voltaje. Lo unimos aquí. Vamos a tratar de soldar este con estaño. Vamos a ir poniendo a calentar la pistola de estaño. Y el otro negativo sería el del conector. Recuerden que estos aparatos tienen este tipo de conectores. Entonces ustedes buscan el transformador que le trae el aparato y lo que hacen es que aprovechan el conector e identifican positivo y negativo. ¿Cómo sabemos cuál es el positivo? Midiendo continuidad. Este tipo de conectores, la parte interna es el positivo y la parte externa es el negativo. ¿Cómo lo hice yo? Con un tester le medí continuidad. Vamos a hacerlo mientras la pistola se va calentando y vamos a proceder a medir una punta en el medio y la otra en la punta de los cables. Vean que con esta no suena y con esta sí suena. Entonces esta es la que corresponde al medio. Vean, yo le hice un nudo y ahí ya tengo el positivo y el negativo. Como les dije, los negativos van juntos. Agarramos el negativo y lo unimos aquí. Obviamente ustedes cuando lo vayan a hacer, lo hacen más ordenado, más organizado y tratan de soldar las piezas a lo que es el relé. Ya tenemos el negativo, positivo y esto va aquí. Este cable, que es uno de los que tenemos para la conexión, necesitamos llevarlo hasta el positivo de la batería. Vamos a utilizar este marrón y vamos a conectarlo a esta pinza. Estamos siguiendo todo lo que vieron en el diagrama. Le pueden dar captura al diagrama y se guían a través de ese diagrama para hacerlo, porque aquí es un poquito engorroso por la cuestión de que son varios cables. Entonces dijimos que la batería iba a estar conectada, según el diagrama, al contacto normalmente cerrado. Pero como aquí ya tenemos un cable soldado, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a aprovechar ese cable, soltamos aquí y lo unimos a ese cable que tenemos soldado allí al punto normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos conectado lo que es el positivo de la batería al contacto normalmente cerrado. Nos faltaría el contacto común que iría conectado al positivo del conector, tal cual en el diagrama. Este va conectado aquí. Recuerden que esta conexión es provisional para hacer el video un poco más rápido y no tengamos que esperar todo ese tiempo mientras sueldo todos los puntos, mientras hago todo. Pero ustedes saben que tienen que soldarlo, que hacerlo de una manera más estética. Si observan, aquí ya tenemos alimentado el conector. Tenemos los negativos y tenemos el positivo. Vamos a conectarlo de una vez. Obviamente aquí no va a encender todavía, pero para que tengamos esto ya aquí organizado. Ahora nos faltaría el puente que hay que hacer del positivo de la bobina, que viene de aquí de este,
hasta el punto normalmente abierto, para que cuando se energice, el punto normalmente abierto quede en contacto con este de aquí, que es el común, y pase el positivo. Y cuando esto se corte la energía, este punto se desconecta del común y pasa a conectarse este. Y este punto es el que trae el positivo de la batería. Ahora el contacto común estaría agarrando el positivo de la batería. No tiene energía, el punto común se energiza de la batería. Se energiza la bobina, el punto común se energiza de aquí, del que la vamos a hacer aquí arriba. ¿Y de dónde viene este de aquí arriba? De este de la bobina. Y este de la bobina a su vez viene del cable positivo, que es este que está aquí, del regulador de voltaje. Aquí vamos a conectar este, que es el contacto normalmente abierto. Ya lo tenemos ahí. Y este es un puente que vamos a sacar de aquí. Entonces separamos este aquí y lo colocamos aquí. Ya tenemos nuestro puente listo. Y ahora vamos a rectificar que ninguno de los cables se esté uniendo con el otro. Ahí hay unos pelitos del cable de cobre que se están uniendo con el otro contacto y no podemos permitir eso. Vamos a separarlo. Y nos faltaría solamente conectar este punto aquí, que son los negativos. Bien, ya logramos soldar lo que son los negativos. Entonces ahora sí tenemos todo completo. Tenemos los negativos que van juntos. Tenemos este punto en medio, que es normalmente cerrado, que es el positivo de la batería. Tenemos este de aquí abajo, que es el común, que lo tenemos conectado al positivo, que va a alimentarnos el equipo, el aparato. Tenemos aquí arriba el positivo, que viene de este aquí, de un puente, que es el positivo que alimenta la bobina. Y aquí también con el negativo alimentamos la bobina. Entonces vamos a conectar, aquí el positivo de la batería y vean que allí enciende. Si lo desconectamos, lo apagamos, conectamos la batería y encendemos. Suponemos que ahí no hay electricidad. Entonces está trabajando con la carga de la batería, con la electricidad que le está proporcionando la batería. Pero ahora llegó la electricidad, vamos a simular conectando aquí. Llegó la energía eléctrica. Entonces ahora la bobina entró y pasó a trabajar con la corriente de la calle o de la casa, la electricidad residencial. Desconectamos aquí la batería, vean, desconectó el positivo y desconectó el negativo. Vean que allí está trabajando con la electricidad de la casa, con la corriente alterna. Vamos a volver a conectar. Sigue trabajando con la electricidad porque la bobina está activada. Entonces ahora vamos a desconectar aquí y vemos que pasa a trabajar con la batería sin necesidad de que nosotros estemos desconectando y conectando. Aquí simplemente estamos simulando que se va la electricidad. Vamos a cortar la corriente de aquí. Ahí está trabajando con electricidad. Aquí está trabajando con la batería. Aquí trabaja con electricidad. Se fue la electricidad, hubo algún problema, pasó a trabajar con la batería. Entonces de esta manera no nos vamos a quedar sin internet. Se fue la luz, trabaja la batería. Llega la luz, la electricidad, empieza a trabajar con la electricidad normal. Y bueno, este relé es bueno porque, claro, lo que pasa es que en esta posición que quedó no podemos observar bien el piloto. Vamos a tratar de darle vuelta con mucho cuidado. Y vemos que ahí tenemos la lucecita encendida. Ahí tenemos la luz encendida. Nosotros desconectamos aquí, la luz se va a apagar porque recuerden que la batería no alimenta la bobina. La bobina la alimenta el regulador para hacer que los contactos se cierren y trabaje con la corriente del regulador. Cuando se va la luz, esa bobina se apaga y este contacto que está aquí se abre y se cierra el otro, el que es normalmente cerrado, y empieza a trabajar con la corriente de la batería. Entonces, vean allí los contactos cómo se van a cerrar. No sé si logran apreciar aquí en esta parte cómo se mueven los contactos. Entonces, bien, de esa manera vamos a tener internet sin necesidad de conectar y desconectar y no habrá problema si se va la luz. Si le colocan una batería más grande, obviamente la carga de la batería va a durar mucho más. Y si se preguntan por la carga de la batería, pueden comprar un cargador universal de batería
o hacer uno, ya que aquí en el canal tengo unos videos mostrándoles cómo pueden hacer uno bastante sencillo y bastante económico. Entonces bien amigos, espero que el video les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, háganlo, me dicen qué tal les fue, cómo les funcionó. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like, dejen un comentario y nos vemos.